Ser podcast. Nos adentramos en Historia de la Ciencia, Historia y Ciencia, punto 2. Esta sección que cada pocas semanas nuestro compañero físico Pablo Arias nos trae para adentrarnos precisamente en esta historia tan fascinante que es la divulgación de la ciencia. Pablo, bienvenido una semana más a Ser Historia. Bien hallado, Nacho. Hace pocas semanas hablábamos de ese proyecto Miura, de ese éxito, ¿no?, en la carrera, casi la carrera estelar, podríamos decir, ¿no?, de nuestro país. Pero los comienzos de todas estas inquietudes de muchas personas quizás no fueron tan exitosos, ¿no? Y querías hablarnos precisamente de una de esas personas. Pues sí, porque, bueno, ya sabes que en la historia, en la historia de la ciencia, como siempre en la vida, pues hay unas partes muy exitosas en las que todo el mundo te aplaude y hay otras partes en las que caes en el olvido. Y vamos a hablar precisamente de una de los pioneros, por así decirlo. Yo diría el padre, aunque hay otros, el padre de la era espacial, el creador de la astronáutica. Pero déjame que te cuente una cosa. Primero, a ver, una pregunta, Nacho. ¿Quién crees que en la historia fue el primero que habló de la posibilidad de un viaje, pues eso, de la Tierra a la Luna, nuestro satélite natural? Pues a ver, desde el punto de vista de la literatura, quizás Julio Verne, ¿no? Es el que dio a conocer al gran público, ¿no? Y luego la película de Georges Méliès también, ¿eh? Sí, qué buena. Hitos, ¿no?, de la historia, sí. Yo solamente recordar que el cohete le cayó en el ojo, creo recordar, derecho de la Luna, es decir, nosotros lo vemos en la parte izquierda, sí, me alegra mucho. Pues sí, señor, fue Julio Verne, vamos, al menos que sepamos. Fue Julio Verne, que en 1866, en su obra de la Tierra a la Luna, pues eso, habló de un viaje a ficción, al satélite natural, pero en 1650 ya hubo quien hablara de esto. ¿Y sabes quién fue? ¿Quién fue? Fue Cyrano de Bergerac. Ah, es verdad, Cyrano claro, de sí, Bergerac, es en verdad, su obra, sí. tiene una obra que es Historia cómica de un viaje a la Luna. Y fíjate que bueno, porque, claro, el hombre en la época, en el siglo XVII, lo describe como un sistema propulsado por cohetes de pólvora que impulsase una nave en dirección a la Luna. Y así que ya sabes, Nacho, no se puede ser original. Desde luego, no se puede ser. La historia está llena de sorpresas, ¿no? Pero ¿quién fue ese primero, ese pionero que comenzó la historia? Mira, ¿qué decías? Se trata, y lo teníamos que poner en letras grandes y de oro, se trata de Robert Goddard, que es un norteamericano que nació en 1882 y murió en el 1945. Fue un físico, fue doctor en física, fue profesor en universidad y creó el primer cohete de combustible líquido, que son los que utilizamos ahora, ¿eh? Y se lanzó con éxito en marzo de 1926. Atento, 1926. Y este fue el padre... ¿Con qué destino? De la astronáutica. Lo lanzó, pero ¿hacia dónde? Hacia el cielo, pero sin ningún destino, ¿no? O sea, claro, digo, llegó a la Luna, a Marte... No, que va perpendicularmente hacia arriba. Estamos hablando de 1926, pero ya fue todo un éxito que eso fuera posible. Había que corregir muchas cosas, encima la trayectoria ni se sabe. Bueno, los vecinos lo temían, que lo sepas. Luego al final, ya hablaremos de esto, pero... Todo lo que sube baja, sí, ¿no? Sí, pero los vecinos no querían que estuviera al lado, entonces ya al final le dieron una parcela, que no sé si en Nuevo México... O en Texas, yo creo que en Nuevo México, no me lo sé muy bien. Le dieron una parcela para que jugase bien. Pero a lo que vamos, que el bueno de Robert Goddard, entre 1926 y 1941, él y su equipo, claro, lanzaron 34 cohetes, y con éxito, y lograron una altura de 2,6 kilómetros, que es mucho, ¿eh? Y velocidades cercanas a los 885 kilómetros por hora, que es todo un prodigio. Que fue uno de los pioneros y sobre todo, tenía muchas invenciones, pero cosas que utilizamos ahora, que estuvimos hablando el otro día del cohete Miura, que es combustible líquido. En su caso utilizaba gasolina, nosotros utilizamos queroxeno, utilizamos un bioqueroxeno ahora porque es más eco-friendly, es más amigable para el medio ambiente, y inventó el cohete por etapas.
Es decir, finalizaba una etapa, la etapa se caía, disminuía el peso de la nave y por lo tanto la propulsión le ayudaba. Pero bueno, toda esta historia tiene una parte mala también, Nacho. Bueno, por lo menos si nos quedamos con lo bueno, él fue el pionero, ¿no? Porque te das cuenta de que no hay nada inventado, es todo lo mismo, ¿no? Pero bien dices, lo que te he dicho. había cosas, no voy a decir malas, pero negativas, ¿no? Que contravenían un poco lo que él quería. Que no se puede ser original en esta vida. Pero bueno, la parte mala de la historia. A ver. Pues bueno, pues en esa época pasa lo que pasa ahora en las redes sociales especialmente, que con sus éxitos y publicaciones, porque Robert Goddard lo publicó, es decir, no te creas que se lo guardaba, no, el tipo lo publicaba. Pues bueno, pues fue, no se sabe muy bien por qué, la diana de los haters de ahora, de los odiadores. Y ante las expectativas que hablara él de sus éxitos lanzando, pues bueno, pues proyectiles, naves o cohetes, pues habló de la posibilidad de poder llegar a la Luna, de establecer una base, incluso a Marte, y ahí fue bueno, pues algunos miembros no veían bien, que alguien que no tuviera la categoría de Einstein tuviera licencia para decir ese tipo de cosas. Y fíjate, hasta el New York Times dedicó su tiempo a ridiculizar al bueno de Goddard, tanto la expectativa de lo que había dicho de que se podía viajar, y bueno, y decía que interpretaba erróneamente las leyes de Newton, y que en el vacío el cohete no se podía propulsar. Eso se atrevió a decir, bueno, hay mucha prensa amarilla, pero el New York Times lo dijo. Bueno, Hay que decir una cosa, Goddard era doctor en físicas, como he dicho, y profesor de universidad. Vamos, que no era tonto, tenía una formación y una razón para exponer lo que él proponía, ¿no? A ver, Nacho, estamos hablando de, bueno, entre 1926 y 1945, que murió en el 45, pero yo te aseguro, si en esa época cualquier alumno de cualquier universidad, cualquier alumno de física, en cualquier universidad de los Estados Unidos, desconoce eso, es que ha equivocado la profesión. Es que tiene que volver a septiembre. Entonces, pues bueno, pues la prensa se permitió, ya te digo, a ridiculizarlo, a poner en entredicho todo lo que había hecho. ¿Y qué le pasó? Pues bueno, pues lo que nos suele pasar, que el pobre de Goddard cayó en depresión, la financiación se le fue quitando poco a poco, y en medio del ostracismo más grande imaginado y sin reconocimientos, falleció en 1945. Qué pena, Nacho. Pues sí, uno de los más grandes. Uno de los más grandes porque además anticipó muchas cosas que se ignoraban en aquella época, ¿no? Lo decías ahora, el movimiento en el vacío. ¿Cómo conseguía él? Si lo puedes explicar en un minuto para ir acabando, ¿cómo era esa propulsión en el vacío? Pues es que es una propulsión lógica. Es que estos no sé qué pensaban. Estos pensaban que era como en una barca, ejemplo. En una barca, el piragüista, el remero, tiene que remar y entonces impulsa, en este caso el medio, que es el agua, lo impulsa y él, pues la ley de Newton, pues a un efecto y un contraefecto, él se mueve en dirección contraria. En este caso es diferente. En este caso es una propulsión en el vacío. Tú tienes un motor, el motor del cohete lanza gases y obviamente el cohete va en dirección contraria y a la misma velocidad. Hay una cosa que quiero aclarar y así los oyentes lo saben. Cuando hablamos de vacío, pues claro, el vacío no tiene materia, es un espacio sin materia, pero cuando hablamos de vacío interestelar no es así, porque, bueno, pues hablamos de vacío cuando en un metro cúbico encontramos pues una decena de átomos de hidrógeno, es decir, materia hay, pero hay muy poca materia. Pero se sigue propulsando igual. Pero fíjate, que hay una cosa muy, muy curiosa. La alemana nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los proyectos que tenía, pues claro, para fines bélicos, era lanzar un cohete con, bueno, pues clara intención maligna y que llegase lo más lejos posible. ¿Y qué pasa? Que cuando finalizó la guerra y los responsables de ese proyecto fueron interrogados por las autoridades americanas, le dijeron, porque estos se pusieron en contacto con Goddard para, bueno, pues para que los ayudara, y Goddard se negó siempre. Sí. Se negó siempre a colaborar con Alemania. Y cuando terminó la guerra y les preguntaron que de dónde habían sacado toda la base teórica, pues claro, estos no daban crédito, decía, pero bueno, no lo conocen, pero si lo tienen en casa. Y entonces, para ese entonces, Goddard ya estaba muerto. Tuvieron que pasar casi 50 años de ese artículo burlesco y difamatorio del New York Times, pero, atento, el
17 de julio de 1969, es decir, al día siguiente del lanzamiento Apolo 11, el periódico publicó un artículo brevísimo, por otra parte, qué vergüenza, titulado Una corrección, donde lacónicamente finalizaba con The Times regrets the error. El Times lamenta el error. Insisto, qué vergüenza. Bueno, mejor así que no decir nada. Sí, ¿no? bueno. La verdad es que Pues sí, bueno, pero al menos en esta sección, este capítulo, queda dedicado a su memoria y al reconocimiento de su trabajo, al que tanto debemos. Gracias, Robert. Desde luego, Robert Goddard, este pionero en la historia de los viajes espaciales, que consiguió lanzar el primer cohete, y eso es lo que lo convirtió, como decía, pues en un genio loco, pero un gran pionero que Sí. queríamos hacerle aquí un poco este homenaje junto con nuestro compañero, el físico Pablo Arias, que lleva esta sección de Historia y Ciencia .2. Pablo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias de nuevo, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.